Que el Señor nos bendiga en esta mañana, queridos hermanos. Es siempre un privilegio poder estar compartiendo la palabra del Señor y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y precisamente el tema que vamos a tratar hoy, si mi memoria no me falla, creo que no es un tema que habitualmente estemos predicando sobre él, pero lo encuentro también muy necesario porque forma parte también de la vida cristiana. El título precisamente del mensaje está basado en este capítulo 23 del libro de Job, se titula Probados por Dios. Y para que veamos que no es algo solo pertinente del Antiguo Testamento, solamente quiero leeros unos versículos de la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1 y veréis que después de la salutación en el versículo 1, ya desde el versículo 2, está dirigiéndose a los creyentes diciéndoles: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que, hermanos, sí, las pruebas forman parte de nuestra vida. Las pruebas Dios las trae a nuestra vida con un propósito, con un plan. Y esto es lo que le ocurrió a Job. Al igual que Job, hemos de reconocer que vivimos a veces en situaciones complejas, difíciles, tenemos conflictos entre lo que ven nuestros ojos y lo que creemos por fe. Es evidente, y no hemos de ser ilusos, hermanos, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que luchamos entre el temor y la fe. Pero si somos sus hijos, si estamos afianzados en Él, al igual que Job, podremos afirmar con seguridad, como Él hace en este capítulo 23, versículo 10 que acabamos de leer: el Señor conoce mi camino. Él me conoce, conoce mi caminar. Por tanto, me probará, pero saldré como oro. Y este es el versículo clave, hermanos, que quiero compartir con vosotros de parte del Señor en esta mañana. Él, a pesar de todo, a pesar de las pruebas, de los problemas, de las dificultades, me conoce. Me conoce por mi nombre, conoce mi camino, conoce mis pensamientos, mis deseos. Y para que progrese en ese camino junto a Él, me va a probar, va a traer pruebas a mi vida. Pero estoy seguro y estoy confiado en Él que finalmente me hará salir brillando como oro. Y esa es la esperanza, hermanos y hermanas, que todos tenemos en Cristo Jesús cuando estamos afrontando pruebas y dificultades en la vida. Porque tristemente a veces hemos predicado un evangelio demasiado light, un evangelio de camino de rosas donde parece que todo está centrado en mí mismo, en mis placeres, en mis deseos, en que Dios simplemente tiene que satisfacer mis necesidades. Pero es evidente que, como hemos cantado en el tiempo de la alabanza, estamos aquí para la alabanza de su gloria. Estamos aquí para manifestar su gloria y su poder. ¿Y sabéis qué? Cuando estamos pasando por pruebas y finalmente salimos victoriosos de ellas, es cuando su gloria y su poder se muestran en nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza y confianza. Pero veréis, el capítulo 23 de Job, cuando Job empieza a relatar su experiencia en el versículo 2, pareciera que entrara en una contradicción. Dice el versículo 2, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Pero luego, en el versículo 10, como acabamos de leer, se corrige a sí mismo y declara: el Señor conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y es que hemos de ponernos, hermanos, en la piel de Job. Creo que todos conocemos su historia, todo lo que él tuvo que pasar. Y creo que, sinceramente, ninguno de nosotros hasta el día de hoy hemos pasado por una situación igual que la de Job.
Era una situación para él insoportable. Pero a pesar de eso, se recupera, controla su amargura, no se deja dominar por los sentimientos negativos, por la ira, por el rencor, por la amargura. Solo hubo alguien entre nosotros que jamás se tuvo que reprimir ni arrepentir de esto, y fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Job, al igual que tú y yo, que somos de carne y hueso, hemos de reconocer que tantas veces hay amargura, hay rencor, hay ira retenida, y debemos entregársela al Señor. Debemos reconocerla, no debemos ser ilusos ni ignorantes de lo que sucede en nuestro interior, pero debemos entregárselas al Señor. Job procura encontrar consuelo para su situación. Sus amigos intentan ayudarle y animarle. Él mismo no alcanzaba a comprender los misterios de la providencia de Dios en su vida, pero en cambio Dios sí que conocía cuál era el camino de Job. Job había buscado insistentemente, como tantas veces nos habrá ocurrido a nosotros, la presencia tranquilizante de Dios. Pero para él, desde hacía un tiempo, esta experiencia había sido infructuosa. Nos dicen los versículos 8 y 9 del capítulo 23. En el versículo 3 ya lo va diciendo. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y luego en el versículo 8 dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Pero a pesar de eso, a pesar de que él no podía percibir en ese momento la presencia de Dios, se consoló con esta bendita realidad. Y es que, aunque él no podía ver a Dios, Dios sí le veía a él. Aunque él no podía sentir en ese momento su presencia, Dios estaba con él. Aunque a pesar de su búsqueda infructuosa no le podía hallar, Dios sí que le había hallado a él y estaba asido de su mano. Y hermanos, es muchísimo mejor que Dios nos conozca a nosotros. Es muchísimo mejor ser conocidos por Dios, porque eso implica que verdaderamente somos sus hijos, porque eso es señal de que estamos en sus caminos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos conoce. No es insensible a nuestras circunstancias personales. No le da igual la situación en la que nos estemos encontrando. Si la Escritura en el Evangelio nos dice que aún nuestros cabellos están contados todos y que ni un pajarillo cae al suelo sin su consentimiento, ¿será acaso que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será acaso que Él no tiene en cuenta por la situación en la que estamos pasando? Hermanos, hemos de estar seguros y confiados que Dios conoce el camino por el que andamos. Y en esto vemos también en Job una actitud noble ante las circunstancias adversas de la vida. No guardó amargura, no guardó rencor y enojo en su corazón, sino que supo entregárselos a Dios y buscar a Dios desesperadamente para que Él transformara esa situación aparentemente de pérdida y de muerte en algo vivo y real en su vida. No dejó que las terribles pruebas por las que estaba pasando nublaran su visión. No dejó que los negros nubarrones que tapaban su circunstancia actual lo derrotaran, lo dejaran por el suelo. ¿Sabéis qué hizo? Elevó su mirada. Miró al cielo y pudo ver a través de aquellos negros nubarrones porque vio más allá de lo que tenían sus ojos delante. ¿Y qué pudo ver? Como hemos cantado en esta mañana, la gloria de Dios. La gloria de Dios por encima de sus circunstancias, la gloria de Dios por en medio de sus pruebas. Él sabía que más allá de esta prueba saldría finalmente como oro. Por la gracia de Dios, al final de sus días, saldría refinado como el oro. El versículo 10, como he dicho antes, va a ser el eje central de nuestro mensaje.
Y precisamente el versículo 10 está subdividido en 3 partes. El primer punto de nuestro mensaje, la primera parte del versículo 10, que dice, Él conoce mi camino. Uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Él lo sabe todo y de todos. A Él no se le escapa nada. Con todo y ser tan maravilloso eso, aún lo es más, que Él conoce mi camino. No solamente mi trayectoria vital, sino que conoce mis más íntimos pensamientos y deseos. El mismo Job lo reconoce en el capítulo 34, versículo 21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Y ante esta realidad debiéramos preguntarnos, hermanos, ¿cómo es mi relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿La buscas? ¿La anhelas? ¿La deseas? ¿Vives para estar delante de su presencia? ¿La buscas solamente entonces cuando tienes problemas o dificultades? ¿La buscas solamente cuando acudes a una reunión juntamente con tus hermanos? ¿O es algo presente y diario en tu vida? ¿La temes? ¿La rehusas porque quizás reconoces en lo más íntimo de tu ser que no estás andando en santidad, que no estás verdaderamente comprometido con Él? ¿Te deleitas en una comunión íntima y diaria con tu Señor? Para el creyente en Cristo, para el que está afirmado en nuestro Señor, esta bendita realidad y conocimiento de Él, de los más íntimos pensamientos, es algo tremendamente consolador. Es algo que nos fortalece y que nos ayuda a superar cualquier circunstancia. Nos lleva a estar confiados y seguros de que nuestro Padre Celestial tiene el control de todas las cosas, aún en medio de la prueba por la que estamos pasando. Y tantas veces estas pruebas serán fruto del amor de Dios, porque también dice su palabra que el Señor, a quien ama, disciplina y usará las pruebas para probar lo que hay en nuestro corazón, para que podamos crecer y madurar en compromiso y en santidad. Pero para aquel que no está completamente confiado en Dios, para aquel que no ha depositado completamente su fe en Él, para aquel que está dudando, que está navegando entre dos aguas, que dice por un lado creer en Jesús, pero por el otro lado creo en mí mismo o creo en tal o cual cosa o en tal o cual persona o en tal o cual filosofía o religión. Para aquel es terrible saber y pensar que Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Debiera producir gran temor si no estamos realmente buscando al Señor cada día en nuestras vidas. Ya nos lo advierte el Señor en Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Con el Señor no podemos jugar, hermanos. Tenemos que estar seguros y firmes en sus caminos y propósitos. Y aquí entran en escena, en los capítulos anteriores que no hemos leído, los amigos de Job. Los amigos de Job vienen intentando consolar a Job de sus desgracias y empiezan a elucubrar y filosofar acerca de por qué Job estaba pasando todo aquello. Y quizás era que Job había pecado contra Dios, quizá era que Job no hacía las cosas de manera adecuada y empiezan a prejuzgar a Job en su situación. ¿Y no te ha pasado, hermano? ¿No nos habrá pasado alguna vez que estando en la prueba o en las dificultades habrán venido personas, amigos, incluso hermanos, con su mejor intención y habrán juzgado tu prueba como que estás viviendo en pecado? Quizás hayan podido malinterpretar los tratos de Dios contigo, pero podemos consolarnos con estas tremendas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amas a Dios?
¿Estás comprometido con Él? ¿Te sabes llamado por Él? ¿Te sabes escogido por Él? Entonces, si es así, no temas a la prueba. Confía en el Señor, que Él tiene un propósito más allá de la circunstancia actual. En el sentido más amplio, Job no conocía todo su camino, como tampoco tú y yo conocemos el nuestro. Podemos proponer cosas para el día de mañana, para el mes que viene o para el año que viene, pero finalmente el Señor es el que determina nuestro camino. Como dice su palabra en Jeremías 10:22, reconozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Pero en otro sentido, Job sí que conocía ese camino por el que transitaba. Versículos 11 y 12 de nuestro capítulo 23. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Podemos decir esto nosotros igualmente que Job? ¿Podemos decir que nuestros pies han seguido las pisadas de nuestro Señor Jesús, que hemos guardado su camino, que no nos hemos apartado de Él, que nos deleitamos mucho más en su palabra que en los propios alimentos o en la propia comida? La vida, hermanos, a veces es misteriosa. Nuestros propios deseos y voluntad pueden llegar a ser engañosos, como ya nos advierte la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Las circunstancias que nos rodean pueden ejercer poderosas influencias sobre nosotros, pero sabéis, no determinan finalmente nuestro camino, si estamos seguros y aferrados al Señor. En un sentido, podemos elegir cada paso que damos en nuestra libertad humana, pero esta finalmente no es absoluta. Podemos, como Job, descansar en que, como dice versículos 13 y 14 del capítulo 23, si el Señor determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Así que por más difícil que sea la situación por la que puedas estar pasando, por más compleja que pueda ser la prueba, si estamos en el Señor, Él acabará su obra en ti y en mí. Nada ni nadie estorbará los propósitos de Dios para con tu vida, ni nuestro enemigo podrá. Porque fijaos que, y esa es la segunda parte de nuestro mensaje, versículo 10, Él nos probará. Él probó a Job y nos probará a nosotros. Lo dice en Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Así probó el Señor a su pueblo en el Antiguo Testamento y de igual manera lo hace con nosotros hoy. Justo antes de entrar a la tierra prometida, Moisés hizo un recuento de la historia de Israel desde que salieron de Egipto hasta que estaban a punto de entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 8:2, Moisés les hace esta reflexión. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto. ¿Con qué fin? Con el fin de humillarte y probarte. ¿Para qué hizo esto el Señor? Para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Pues de la misma forma, querido hermano, querida hermana, el Señor nos probará. Si no lo ha hecho ya, lo hará. Si somos verdaderamente sus hijos, pasaremos por la prueba, seremos examinados y tantas veces Él nos humillará. Porque hay algo en nosotros que es ese orgullo humano, esa autosuficiencia que todo ser humano tiene y de la que todavía no estamos completamente liberados hasta que el Señor nos regrese y nos transforme en gloria. Y hemos de reconocer que somos orgullosos, que nos rebelamos en contra de los tratos de Dios, que le replicamos, que le reprochamos, que le acusamos de no amarnos lo suficiente y no entendemos que precisamente es porque nos ama que el Señor nos prueba.
Es precisamente porque nos ama que no nos quiere dejar en nuestro estado actual. Es porque nos ama que quiere seguirnos transformando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Si entendiéramos que el Señor nos está probando, ¿cuántas cosas cambiarían? Qué diferente sería nuestra vida. Porque el Señor tantas veces va a usar circunstancias adversas, porque es verdaderamente ahí donde se va a probar nuestra fe. Es verdaderamente en esas situaciones difíciles donde en verdad se verá si somos o no sus hijos, porque probarán nuestra fe, probarán nuestra paciencia, probarán si verdaderamente amamos al Señor y probarán si verdaderamente le somos fieles a Él. ¿Con qué rapidez, hermanos, y esto es algo que en estos últimos años se percibe a nivel mundial, en tantos sectores evangélicos, viendo a Satanás como el único responsable de todos nuestros problemas? Cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier cosa que no sale bien, ya estamos viendo demonios y Satanás por todas partes. Tantas veces estas circunstancias son usadas por Dios para probarnos. Realmente, finalmente, Dios controla todas las cosas. Aún a Satanás lo vemos en Job. Cuando empieza el libro de Job, es Satanás el que entra en la presencia de Dios y tiene que pedirle permiso a Dios para que pruebe o tiente a Job. Así que finalmente incluso Satanás está bajo la soberanía de Dios. Él no podrá hacerte nada, Él no te podrá tocar, Él no te podrá tentar si Dios no lo permite. Y si tú eres su hijo, date por seguro que finalmente Él te sacará de la situación y te hará vencer sobre la prueba o sobre la tentación, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Ahora bien, a veces también las dificultades nos las ganamos nosotros mismos por nuestra propia inmadurez, por nuestra falta de sentido común, por nuestra poca prudencia, por transitar por caminos que el Señor ya nos advirtió en su palabra que no debíamos transitar. Pero aún y a pesar de nosotros mismos, aún en eso el Señor es soberano. Y si somos sus hijos, Él nos volverá a hacer entrar al camino de santidad. Él nos volverá a traer junto a Él. El diablo no puede tocar un cabello sin el permiso de Dios. Y cuando se le permite distraernos o molestarnos, solo es con el propósito de que seamos probados. Job reconoce en el capítulo 1 que diferentes tribus fueron usadas por Satanás para matar a sus animales. Capítulo 1, versículo 15, para matar a sus siervos. Capítulo 1, versículo 17, para incluso a través de un fuerte viento que derrumbó la casa donde estaban sus hijos, matar a sus propios hijos. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Que dijo, Satanás me ha quitado todo lo que tenía, al final venció. No, hermanos, ¿qué dice en el versículo 21 del capítulo 1? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Podemos bendecir el nombre del Señor aún en medio de las circunstancias difíciles? ¿O solo le bendecimos cuando todo nos va viento en popa? Job supo mirar más allá de los ejecutores humanos. No era un iluso. Sabía muy bien que Satanás estaba empleando esos medios para probarle, pero puso sus ojos más allá de Satanás. Puso sus ojos en el Señor, quien tiene el control de todas las cosas, aún de nuestro enemigo. Por tanto, te pregunto, hermano, me pregunto, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En quién está depositada tu confianza? ¿En que eres cristiano? ¿En que eres una persona que tiene talentos, que tiene dones? ¿En que tienes posesiones? ¿En que tienes una familia? ¿En que tienes un ministerio? Si tu confianza está en esas cosas, mal vamos,
porque todas ellas en un momento u otro fallarán. Pero el único que nunca nos fallará, el único en el que verdaderamente podemos depositar toda nuestra esperanza y nuestra confianza es en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 2:10 a los creyentes que sufrían en Esmirna. Y fijaos lo que dice Apocalipsis 2:10. No temáis en nada lo que vais a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Sí, Satanás, el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel, pero por encima de él está Dios, que usará eso para probar vuestra fe. ¿Reconocemos que nuestra fe está siendo probada cada día cuando salimos de las cuatro paredes de este lugar? ¿Somos conscientes de que continuamente estamos siendo probados en nuestra fe a través de nuestras amistades, de los medios de comunicación, de nuestros lugares de estudio, de trabajo? ¿Tenemos segura nuestra fe en el Señor Jesús? ¿Sabemos que Él es el que nos va a permitir salir victoriosos de cualquier circunstancia o situación? ¿O flirteamos con cualquier situación que, aun sabiendo el peligro que nos puede traer, dejamos que controle nuestra vida? Si estamos seguros en el Señor, podemos tener claro que Él traerá paz en medio de la tormenta. Al final de todo, el Señor lo usará para nuestro propio bien. Y nuestro propio Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Cuando iba a ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Pedro, sin alcanzar a comprender la trascendencia de aquel momento, quiso defender al Señor sacando su espada y cortándole la oreja a aquel siervo Malco. ¿Y qué le responde el Señor? El Señor mismo le tuvo que exhortar en Juan 18:11, diciéndole: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado de beber, ¿no la he de beber? No es con espada ni con ejército, dice su palabra, sino con el Espíritu del Señor. Aquellos soldados descargarían su ira sobre nuestro Señor Jesucristo. La serpiente lo heriría en el calcañar, pero Él afrontó la voluntad del Padre, subió a aquella cruz, tomó tu lugar y el mío, tomó sobre sí todos nuestros pecados y murió en aquella cruz por amor de cada uno de nosotros, entregando su propia vida para vencer a la muerte y al enemigo, resucitando de aquella cruz, y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Y todo esto lo hizo por ti y por mí, por amor de cada uno de nosotros. Así que si Él pudo hacer lo máximo que jamás se puede hacer por el ser humano, ¿te parece que Él no hará por ti las cosas insignificantes? ¿Te parece que el Señor no cuidará de ti y no guardará tu vida? Hermano, ¿cuestionaremos al Señor cada vez que seamos probados? ¿Le vamos a replicar cada vez que nos haga pasar por una prueba? El apóstol Pedro responde con claridad a nuestra pregunta, cuando escribiendo a los creyentes en 1 de Pedro 4:12 les dice: amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Podemos gozarnos aún en medio de la prueba? ¿Podemos ver su gloria aún en medio de la prueba? ¿Podemos ver que cuando ésta haya pasado tendremos una revelación mayor de su gloria y de su presencia en nuestra vida? ¿Podemos reconocer que cuando hayamos pasado por el crisol saldremos refulgentes como el oro? Y este es el tercer punto de nuestro mensaje, la tercera parte del versículo 10. Hemos dicho que el Señor conoce nuestro camino, por lo tanto Él nos va a probar, pero finalmente saldremos como el oro. Estos versículos que acabo de leer del apóstol Pedro nos ayudan a conectar nuestras pruebas con el resultado final de las mismas. Al igual que Job, si verdaderamente obedecemos al Señor y confiamos en Él, saldremos como el oro.
Y fijémonos que Job no dice que él sea el oro. Fijémonos que no dice que Job podrá producir por sí mismo este cambio en él. No es por sus méritos, no es porque él lo sea capaz, sino que reconoce de sí mismo al final de su libro, en el capítulo 42, versículo 6, que me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Reconociendo el mismo Job que en verdad ante la prueba, de oídas, Señor, te había oído, pero una vez pasado por la prueba, ahora mis ojos te ven, ahora verdaderamente te conozco, ahora verdaderamente te veo, me arrepiento porque había confiado en mi propia justicia y reconozco que si no es por tu justicia y por tu misericordia, jamás habría salido de esta prueba. El mismo Job, una vez pasada la prueba, pudo declarar con rotundidad, a pesar de todas estas pruebas: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y yo mismo lo veré, mis ojos lo verán. Consuélate, hermano y hermana, por más difícil que esté el camino, por más negros que sean los nubarrones, un día le veremos cara a cara, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, nada nos separará de su amor, nada nos podrá apartar de su mano, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades. Saldré como el oro, fue la declaración triunfante de Job. Alguien que tuvo aflicciones y sufrimientos como casi ninguno haya tenido en la tierra. Pero saldré como oro no es la expresión de una autosuficiencia humana, no es la expresión del orgullo humano, es la expresión de alguien que se ha humillado delante de Dios y ha reconocido que si no fuera por la gracia y por la misericordia de Dios, no hubiera pasado la prueba. Por tanto, ¿qué es lo que llena nuestros pensamientos? ¿A qué dedicamos nuestras reflexiones del día a día? ¿Están centrados en el Señor y en su gloria? ¿Están centrados en su presencia? ¿Están centrados en pensar de qué forma hoy podré mostrar su gloria? ¿Pensamos, meditamos en su palabra más que en la comida? ¿Más que en los placeres de este mundo? Estamos ya concluyendo, hermanos. Al igual que Job, y juntamente con el salmista, podemos estar seguros y aferrarnos a esta promesa de parte del Señor que también te entrego para ti hoy. Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor lo cumplirá. Nada ni nadie lo estorbará. Él cumplirá su propósito en mi vida. El Señor conoce nuestro camino, por tanto nos probará, pero saldremos como el oro. Así que si estamos pasando por pruebas o aflicciones en este momento, si tienes a alguien conocido, cercano a ti, que esté pasando por pruebas o por conflictos, recobremos el ánimo y el aliento con esta palabra de esperanza y confianza que acabamos de meditar en Job. Por más desagradable y dolorosa que pueda ser la situación, finalmente nuestra vida brillará como el oro por su gracia, por su misericordia, no por nuestros méritos. Pero ¿sabéis algo todavía más precioso, más maravilloso? Yo no sé cuántas veces pensáis cuando estemos con el Señor. A veces pienso que tenemos los ojos demasiado fijados en las cosas del día a día, en las cosas de esta tierra. Y hemos de recordar que estamos de paso aquí, que somos peregrinos aquí. Yo no sé cuántas veces meditas en cómo será ese tiempo en el que estaremos en su presencia. Cómo será el cielo, cómo será su trono, cómo será nuestro Señor Jesucristo, cómo será el Cordero de Dios, cómo será aquel inmenso espectáculo de ancianos, ángeles, arcángeles, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Si meditáramos más a menudo en esto, estoy seguro que no encontraríamos tanta dificultad para superar las pruebas. Pero como os decía antes, ¿sabéis qué será lo más maravilloso? No serán las calles de oro que veremos en la Nueva Jerusalén. No serán esas murallas recubiertas de oro. ¿Sabréis qué será lo más maravilloso que podremos hacer? Entregar nuestras coronas al Señor. Rendirnos delante de Él.
y que nuestras vidas brillen como el oro, porque habremos dejado que Cristo sea formado en ti y en mí. Eso será lo más maravilloso que podremos entregarle al Señor. Vidas consagradas a Él, vidas transformadas por su poder, vidas que den testimonio y gloria al Señor, vidas que finalmente brillarán como el oro para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te parece que puede haber algo en este mundo más maravilloso que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? No hay nacionalidad, no hay marcas, no hay nada en este mundo que se pueda comparar a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por tanto, hermanos, confiemos, como dice Efesios 3:20, confiemos en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, y me gustaría que pudiéramos ponernos en pie y responder a la misma cantando el himno número 462. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si en algo te ha llamado el Señor, te pido que te puedas unir como una oración cantando al Señor Jesús, Salvador, te pido que conmigo siempre estés, que tú marches a mi lado y en la lucha fuerzas des. Que esta, hermano y hermana, sea tu oración sincera delante del Señor al responder a esta palabra. Y estoy seguro que el Señor te hará brillar como el oro. Que Él nos bendiga. Amén.